Dios les bendiga. Gracias por estar aquí conmigo un video más. Y hoy vamos a seguir con estos devocionales y vamos a ir al libro de 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 y vamos a ver lo que pasó ya con David siendo rey. Empezamos con el capítulo 6, donde nos dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. ¿Qué pasa con esto? Bueno, recordemos que en ese tiempo todavía no estaba el templo de Dios, así que usaban el arca para invocar al Señor, y ahí en el arca se presentaba el sacerdote con sacrificios y todo eso. Pero recordemos que los filisteos se habían llevado el arca y les había causado mucho daño a ellos. Intentaron traerla a Israel o a Jerusalén, pero parece ser que no estaban aptos aquellos personajes que estaban llevando el arca, por lo cual murieron algunos, porque este lugar era santo. Y vamos a ir al versículo 14 del capítulo 6, donde ya David ya avanzaba con el arca de Dios, el arca del pacto. Y dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que David sabía el respeto que había que tener hacia ese instrumento de santidad que Dios había puesto en medio de Israel. Y más adelante, en el 21, pasa algo muy significativo en esta escritura que yo quiero dejárselo a ustedes. Dice: entonces David respondió a Mical. Bueno, voy a ir hasta el 20. Dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vamos a ver quién era Mical. Mical era la hija de Saúl. ¿Se recuerdan el antiguo rey? Saúl se la dio a David finalmente como esposa, ya que se la había prometido después de haber derrotado al gigante Goliat y otras batallas que había ganado para él. Finalmente Mical es dada, y esta mujer le dice a David: mira cómo te has comportado hoy, como un cualquiera delante de todo el pueblo. Aquí hay una confusión, porque muchos piensan que dice que David andaba desnudo, y ya lo he oído en predicaciones, personas que lo han dado. La Biblia nunca dice que David anduvo desnudo. Dice que danzaba y que se comportó como cualquier persona normal delante de Dios. Y Mical es lo que le dice: tú eres el rey, tú no puedes andar danzando y haciendo cosas como el pueblo común. Compórtate como un rey. Eso es lo que le quiso decir ella, pero ella estaba pensando como humana. Pero miren lo que le dice David en el 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Le dice: tal vez tú me ves mal, pero yo lo voy a seguir haciendo, y aún más cosas más que estas voy a hacer, si es por causa de Dios. Ahí vemos el amor que le tenía a David a Dios, y por qué Dios lo honró también a él, porque David no tenía gran apego, gran amor a aquel título que él compartía como rey. Antes ponía siempre primeramente a Dios. Bueno, después vemos el pacto de Dios con David en el capítulo 7, cuando Dios le habla a David y le dice, porque David tenía en su corazón hacerle un templo a Dios, pero Dios le dice: tú no puedes hacerme un templo porque tus manos están manchadas de sangre. Tú eres un hombre de guerra, por lo tanto no vas a ser tú el que me hagas un templo. Le dice: eres agradable delante de mis ojos, pero tus manos están manchadas para hacerme el templo. Y le dice: después de ti, cuando ya tú hayas muerto, yo voy a poner a alguien de tu casa, un hijo tuyo, a reinar, y este será el que
me construya mi casa, mi templo. Hablando ya del futuro, Dios le revela a David que un hijo de él se va a sentar en el trono, posteriormente lo hace Salomón. Y así podemos ver cómo David empieza su reinado y a ganar muchas batallas. El capítulo 8 nos habla que dice que David extiende los dominios de Israel, pasa más allá de las fronteras, aún naciones que no las había conquistado, que Dios no se las había dado a él, se rendían ante David y ofrecían sacrificios, tributos a Israel, porque reconocían en David a un rey fuerte y temeroso de Dios y que la mano de Dios estaba con él. En el 9 hallamos una historia bien bonita. Ustedes se acuerdan de Jonatán, el hijo de Saúl. Bueno, dice que había amado a David mucho. Jonatán murió en guerra y David lo sintió bastante. Dice que un día él pidió que si había alguien descendiente de Jonatán y solo se halló un hijo que se llamaba Mefiboset. Era un joven o un hombre que era impedido de sus pies ya que había tenido un accidente. Y David lo manda a llamar y le entrega todas las propiedades que habían sido de Saúl, se las entrega a él. Y aquel hombre Mefiboset estaba en una extrema pobreza, pero cuando David lo llama y le da todas las riquezas, pues de la noche a la mañana el hombre se convierte en un rico. Mire lo que dice el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Ahí David se recuerda del amor de Jonatán y hace misericordia con uno de sus hijos que había quedado vivo, uno de los pocos descendientes de Saúl. Recuérdense que la casa de Saúl había sido completamente borrada delante de Dios, a excepción de este Mefiboset. Mucho después, en el 10, nos habla de las grandes victorias sobre los amonitas que tuvo David. En el 11 hay un relato muy importante que le recomiendo que lea, y es David y Betsabé. Betsabé era una mujer casada con un hombre que se llamaba Urías, pero David la ve un día y la desea como mujer y la trae y hace algo muy malo delante de Dios, para que vea usted que aún David, cuando era un hombre temeroso de Dios y un hombre grato ante los ojos de Dios, era un hombre pecador. Así que usted no se sienta mal. Si usted a veces hace cosas malas, no se sienta mal. Ahora tampoco se conforme. Vaya, pida perdón al Señor y vuelva a retomar un camino recto delante de Dios, que fue lo que hizo David. En este capítulo 11 usted puede leerlo todo, yo solo le voy a leer una parte. Y dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Betsabé quedó embarazada de aquel encuentro en pecado con David. Y dice que David hizo algo perverso delante de Dios. Mandó a que a Urías lo pusieran en la línea de enfrente para que lo mataran y él poder quedarse con su mujer cuando él fuera viudo. Le recomiendo que lea este capítulo 11 porque está bien interesante esta historia, y aquí nos enseña que los hombres de Dios también se equivocaban, pero que Dios no pasó por largo el pecado, lo castigó y pasaron muchas cosas a consecuencia de esto. Una de las cosas es que el niño que estaba embarazado ahí muere. Ese niño muere a consecuencia del pecado, y después David es avergonzado por su propio hijo, cuando su propio hijo toma a sus mujeres para avergonzarlo delante del pueblo de Israel. Pero también, aún de lo malo, Dios usa para propósito. Fíjate que esta mujer Betsabé, al unirse con Saúl, de ahí nace Salomón, el que iba a ser rey y el que le iba a construir la casa a Jehová. En el capítulo 12 podemos ver la amonestación que Dios le manda al profeta a través de
de Natán, el profeta, amonesta a David. En el capítulo 13 leemos otra historia muy interesante que yo se la recomiendo, Amón y Tamar. Amón era uno de los hijos de David, de hecho creo que era el tercer hijo, y Tamar era una media hermana, hija de David, pero con otra mujer. Y este Amón toma a Tamar y la viola, pero después de haberla violado, él siente un rechazo hacia su hermana. Y bueno, ahí se hace un gran problema porque el hermano de Tamar, hermano de padre y madre, mata a Amón. Absalón, que era hermano de Tamar, de padre y madre, pero medio hermano de Amón, lo mata por esto que le hace a su hermana. Y bueno, aquí se hace una cosa bastante dura, y en parte fue también pago por los pecados que David había hecho. Aún en su casa el Señor lo castigó. Y bueno, después Absalón se rebela. En el capítulo 11, Absalón se rebela, 14, perdón, se rebela en contra de David, queriéndole quitar el trono. Y este mismo Absalón es el que después avergüenza a su padre tomando sus mujeres en frente de todo el pueblo. En el 17 podemos ver a Absalón ya queriendo tomar el reino, pero Dios le manda un espíritu de confusión a través de los consejos de sus amigos. Le manda un espíritu de confusión para que él caiga derrotado y David vuelva a tomar el reino, ya que Absalón no estaba en los planes de Dios. El joven se rebela, Dios permite la rebelión, pero lo quita del camino después. En el 18, con esto vamos a terminar, podemos ver la muerte de Absalón. Ya cuando Absalón se había rebelado en contra de su padre, Dios permite que el ejército de David capture y dé muerte a Absalón, y David vuelva a ser rey. Vamos a leer el final del 18. Dice: el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean todos los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Yendo decía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Fíjese el amor de un padre. David lloraba por aquel hijo que se le había revelado y decía: ojalá hubiera muerto yo y no tú. Pero definitivamente los designios de Dios era que aquel joven Absalón no estaba en los planes de Dios, y se rebeló, por lo tal murió a manos del ejército de David. Espero que les guste esta enseñanza y que la lean ustedes mismos. Yo solo estoy haciendo un relato rápido de lo que es la Biblia para que ustedes en su casa la disfruten. Y recuerden lo que le digo: toda la Biblia es inspirada por Dios y nos la dejó por alguna razón. Usted dirá: bueno, ¿qué tiene que ver la vida de David con la mía? Bueno, tiene que ver mucho, porque de estos grandes hombres que conocieron a Dios cara a cara, nosotros podemos entender y aprender lo que es el guardarnos de hacer el mal delante de Dios, porque Dios nos ama. Ahora también está la otra parte, la otra cara de la moneda, de que aún las personas bien allegadas a Dios se equivocaban, pero la cosa no es no equivocarte, la cosa es arreglar tus caminos y arrepentirte y volver a Dios. Nos vemos la próxima.